Hälsar på wir loben dich. Wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Gran Dios, que eres dueño del mundo, del cielo, de la tierra, del mar, que hace que su grandeza se muestra en todos lados. Ayúdenos a pasar la noche hasta que venga el día para que podamos seguir. Ese lo cantaban en el barco, en la travesía, todas las noches y todas las mañanas. El programa anterior y acompañado por Rodrigo Becchi había recorrido una parte de los monumentos y lugares históricos de Coronel Suárez. Estaba seguro que en los campos donde se afincaron los alemanes del Volga hace más de 100 años encontraría más para contarles. Pueblo Santa María, o la Colonia 3, como casi todos la llaman, era mi objetivo. Para 1763, Alemania se encontraba arrasada por la Guerra de los 7 Años. Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, publicó en muchas ciudades alemanas un manifiesto llamando a poblar las regiones del Medio y Bajo Volga. Las promesas eran buenas: la libertad religiosa, el libre ejercicio del idioma natal, una administración independiente y propia, la exención impositiva y la no obligación de prestar el servicio militar. Lo que Catalina II les prometía era continuar siendo étnica y jurídicamente alemanes. Las calles están vacías, solo algunos niños curiosos que se percatan de nuestra presencia nos observan y juegan en las veredas. Construcciones de ladrillos de las primeras épocas. Quiero llegar hasta la casa del fundador. Así se llama el emprendimiento que lleva adelante Daniel Minig. Nosotros tenemos más de 250 años de historia, los alemanes del Volga, desde, como decías, los orígenes en lo que hoy es Alemania, era el Sacro Imperio Romano Germánico. En 1763, la zarina Catalina la Grande de Rusia llama, que tenía ascendencia germana, la zarina Catalina, llama a poblar Rusia, ¿no? Rusia estaba en plena expansión. En Europa estaba, finalizada la guerra de los 30 años, de los 7 años, que dejó mucha miseria en lo que es Europa. Entonces, ante este llamado y tantos beneficios que otorgaba la zarina en Rusia, se plegaron muchos a poder migrar en masa hacia Rusia, ¿no? Entonces empieza ahí un poco la historia de los alemanes del Volga, que van hacia Rusia, llegan allá y la historia cuenta de que no era tan así, ni las buenas maderas, buenos climas, todo adverso, pero bueno, ya estaban en Rusia, tuvieron que con mucho esfuerzo llevar adelante sus familias y emprender estas nuevas tierras y la nueva vida. Bueno, están en Rusia, prosperan, tanto es así que llega a ser hasta granero del mundo Rusia, gracias en parte a los alemanes del Volga. Pasan más o menos unos 100 años, que ya terminan los beneficios que otorgaba, ya no estaba ni la zarina Catalina ni sus descendientes, pero bueno, ya terminan esos privilegios y los obligan a rusificarse. Pasados los 100 años de privilegios, el zar Alejandro II impuso nuevas condiciones que obligaron a los colonos a replantearse la permanencia en el Volga.
adoptar el servicio militar ruso de 7 años, el idioma ruso que hasta ese entonces se mantenía intacto, bueno, y el detonante principal es adoptar la religión ortodoxa rusa, ¿no? Eso no fue por ahí el detonante para que busquen nuevos horizontes, nuevas tierras en América. Los primeros grupos vinieron a Estados Unidos. Hacemos un punto acá en este lugar. También leyendo en algunos de los datos históricos recogidos, se hablaba de que a estos alemanes que estaban en el Volga querían llevarlos a Siberia, que esto también pudo haber sido un detonante. ¿Vos escuchaste esta versión también? Sí, eso es real, es por ahí un poco posterior a todo esto que te digo, 1872, cuando pasa todo esto que estábamos resumiendo y viene hacia América, y lo demás, lo que decís a Siberia es cierto, cuando desmembraron las familias, pero ya después de la revolución bolchevique en 1917, la hambruna el 21 al 22, toda la matanza por Lenin, por Stalin, y ahí es cuando desmembran las familias por tener ascendencia germana, es cuando mandan, por ejemplo, en una familia de 4 integrantes, algunos a Siberia, otros a Kazajistán, otros a Omsk, en los 4 puntos cardinales desmembraban las familias. Es muy cierto esto, no se habla demasiado, igual que el Holodomor de los alemanes del Volga, que se habla de muchos millones, muchos más que los judíos, en todas estas muertes por los gobiernos rusos en su momento. Bueno, eso también es otro sufrimiento, pero es posterior a nuestros antepasados, que tuvieron la suerte de venir a América, ¿no? Tanto el norte de Estados Unidos y Brasil, ¿verdad? También sí, en Estados Unidos y Canadá, alrededor de 5 millones hay descendientes de alemanes del Volga en Estados Unidos. Brasil, el destino que era 1877, y por una cuestión de que los primeros vapor desembarcaron, ya los que vinieron detrás, no por la fiebre amarilla y por un tema de logística, los derivaron hacia el sur, hacia Argentina, ¿no? Claro. Entonces por ahí indirectamente vienen a Argentina por este motivo de la fiebre amarilla en Brasil, ¿no? Y entran a Argentina, ¿se ubican en qué parte? ¿En Entre Ríos también hay alemanes que llegaron del Volga y luego se trasladan ya puntualmente a esta región de Coronel Suárez? ¿Cómo es el arribo hasta este punto del país? Es así, como te comentaba anteriormente, algunos desembarcaron ya en Brasil, no encontraron las tierras para el cultivo que ellos buscaban y por tierra ya fueron a Entre Ríos, ¿no? Pero bueno, los barcos que vinieron directamente a Argentina, que desembarcaron en lo que hoy es la desembocadura natural, puede decirse Ensenada, porque no existía ni Puerto Buenos Aires, vienen dentro de un mismo barco de distintas aldeas de origen de Rusia y de distintas religiones. Como bien decís, la mayoría de la religión luterana se ubicaron en Entre Ríos, la mayoría de los católicos en provincia de Buenos Aires, la minoría de los judíos del Volga o los menonitas o Amish para el lado de la Pampa. Entonces cada uno, si bien llegaron todos juntos el 24 de diciembre de 1877, ¿no? Argentina, el 5 de enero de 1878 es cuando se funda la primera aldea de los alemanes del Volga católica en Olavarría, en Hinojo. Entonces es cierto que habían de distintas religiones y cada uno se separaba por su religión de origen, iban en grupos. Entonces, si bien vinieron juntos en un mismo barco, pero mandaron emisarios a Entre Ríos los luteranos y a Provincia de Buenos Aires los católicos. Esto evidentemente ha sido un acuerdo con el gobierno argentino de esa época para poder ubicarlos en distintas partes de este territorio, ¿verdad? Sí, estaba la ley de Avellaneda para poder
veía con buenos ojos llamar europeos y principalmente alemanes del Volga por la capacidad de trabajo que tenían. Entonces los habilitaba a poder venir acá y darle a pagar a 10 años las tierras, darle algunos implementos para poder trabajar las tierras y con mucho esfuerzo prosperar, ¿no? Era beneficioso la ley de ese momento. Cuando fueron a Rusia se tuvieron que transformar de artesanos a agricultores por necesidad. En Rusia lo que más trabajaban era el trigo, es más, la bandera de los alemanes del Volga tiene una espiga de trigo en su interior, y así trajeron hacia América algunas semillitas de trigo, ¿no? Que las primeras cosechas hasta fracasaron porque no coincidían con la fecha de siembra, la variedad y demás, pero bueno, luego de eso a la tercera cosecha ya tenían buenas tierras, buena semilla y prosperó y dio muchos frutos, ¿no? Y adaptados más también en el clima y a las fechas más propicias. Y también introdujeron algún tipo de maquinaria para la recolección de este cultivo que posteriormente era alquilado a los vecindarios. Así fue una forma de comenzar con el sistema de contratistas. Sí, había mucha cantidad de hectáreas que trabajaban, muchos carros por colonia para el trabajo rural, las herramientas manuales o las que iban incorporando para lo que es el trabajo de las tierras, y con el vínculo después muy posterior con los parientes lejanos de alemanes del Volga en Estados Unidos, ya le empezaron hasta a enviar herramientas de cosecha y demás que permitieron por ahí cubrir más territorio, ¿no? Más territorio, siempre volvemos a lo mismo, al concepto que tenían, no estar muy lejos de la aldea y menos lejos de su iglesia, ¿no? Hasta donde no se veía la torre de la iglesia, más allá de eso no se podía comprar campo. Sí, eran realmente muy aferrados a la fe católica, ¿no? En este caso de los que estaban llegando a Suárez, y he leído por ahí, no sé si podrás corroborarlo, que inclusive las primeras parroquias, las primeras iglesias construidas eran de madera para finalmente construirse las que hoy actualmente están. Y para no dejar de concurrir a misa, construyeron sobre la iglesia de madera. ¿Es verdad? ¿Esto es así? Tal cual como decís, veo que te has informado de mucho y te felicito. Si bien es muy rica la historia nuestra, pero hay tanto para leer. Sí, es así. La primera en San José, la iglesia de San José, se construyó de esa forma, la actual, ¿no? La tercera iglesia que se encuentra, después de la Pascua de 1930, se termina de construir la iglesia que hoy vemos imponente, y después de la Pascua, el lunes siguiente de la Pascua de 1930, es cuando van a demoler el interior de la iglesia antigua que quedaba ya chica, ¿no? Empezaban con capillas y sobre esas capillas usaban de andamio y van ampliando las iglesias, ¿no? En el caso de Santa María hubo primero una capilla, después la iglesia actual, en Santa Trinidad lo mismo, y San José contó con 3 iglesias en el mismo lugar, pero de esta misma forma, ¿no? A medida que iban ampliándose la población, bueno, se iba agrandando la iglesia. Casi sin darme cuenta,
y mientras escucho atentamente a Daniel, imagino a aquellos inmigrantes alemanes que lo primero que hicieron cuando llegaron fue cortar un árbol, construir una cruz y tener un lugar para la oración. Mi curiosidad se estaba disparando hacia los lugares de culto. Había muchos carros y caballos por cada una de las aldeas, y cuando moría el caballo le sacaban la primer falange de la mano y los paraban 12 en fila de un lado, 12 en fila a los 10 metros del lado contrario, y con 5 huesitos de esos era tirar a voltear el contrario. Esos 5 huesitos, el contrario volvía a mandármelo para acá tratando de tirar los míos. El primero que volteaba los contrarios era el ganador. Es el juego de Knoggespiel, en alemán es juego de los huesos. Kozer es una especie de comodín en ruso, o Bunok en Estados Unidos, los alemanes del Volga. Es muy tradicional ese juego. Muy tradicional también ha sido las comidas típicas que las trajeron aquí y se han afincado y han quedado arraigadas. ¿Se sigue todavía cocinando de esa manera? ¿Se mantienen las costumbres o con el paso del tiempo esto se ha ido perdiendo? No, se mantiene, es más, se valora tal vez más que antes ahora, ¿no? Con el avance, el modernismo, el comer una comida típica. Si bien en las colonias se sigue manteniendo a diario, pero bueno, los que vienen visitantes siempre quieren comer las comidas típicas que se hacen a diario acá, y más que nada cuando vienen visitantes, ¿no? Para poder degustar la gastronomía alemana, ¿no? Y 2, 3 y 4 de marzo me comentabas que hay una fiesta muy importante que la celebran todos los años. ¿De qué se trata? Sí, es una fiesta justamente gastronómica, la fiesta del Strudel. La fiesta del Strudel es hacer un strudel gigante en la avenida para que vean los visitantes y compartir distintas exquisiteces de la gastronomía alemana, ¿no? Un fin de semana que hay de todo, ¿no? Música típica, acordeonista, bailes típicos, la comida. Es un mundo de gente esto, donde se pueden compartir en familia, desde la cerveza hasta la gastronomía alemana, ¿no?
Casa del Fundador, si bien es la primera casa de la colonia, es casa museo, ¿no? Para poder visitarla, recorridos guiados, ¿no? Contando la historia de la Casa del Fundador. Y también tenemos en uno de los galpones históricos donde se hizo el altar mayor de la iglesia de la colonia, lo reciclamos a un comedor, ¿no? Una cervecería. Ahí tenemos funcionando una pequeña cervecería, estamos haciendo cerveza artesanal, donde brindamos comidas típicas y próximamente abrimos todos los fines de semana y feriados para los visitantes. Hasta el momento lo hacemos por reserva previa, ¿no? Por un llamado telefónico, pero ya próximamente a partir de Oktoberfest en marzo queda abierto todos los fines de semana como cervecería y comedor típico, ¿no? Bueno, cada lugarcito en todo ya es una temática más mundial, ¿no? Cada lugarcito tiene su cerveza artesanal y más emprendimientos de este tipo. En pequeñas cantidades, estos son un equipo de unos 130 litros de elaboración de cerveza diarios. Bueno, que dimos la impronta ya hace más de un año de empezar a hacer cursos, interiorizarnos en Alemania y demás con amigos para poder llevar adelante alguna receta, y hacemos en forma artesanal en pequeñas cantidades para el lugar, ¿no? Recetas típicas alemanas y próximamente queremos incursionar en el quash ruso que hacían nuestros antepasados también. Los Packover, hornos de barro, en cada casa había un horno de esto, obviamente no en estas dimensiones que nosotros los hicimos, ¿no? Mi abuelo se dedicaba a hacer hornos de barro, transmitiendo de generación en generación esa forma de hacerlo. Mi papá los hizo, yo le ayudé, yo solamente alcanzaba los ladrillos, ¿no? Pero bueno, los hornos de barro para degustar las comidas típicas. Cada casa tenía en el patio un horno de barro de este tipo, Packover, horno del patio. Y porque como decíamos, que mucho de trigo, mucho de harinas, la elaboración era base de harinas, y todos los días esas abuelas se levantaban muy tempranito, tenían hasta un ambiente dedicado para la cocina de todo lo que es masas, y bueno, horneado, estaba todos los días humeando el horno a leña, y bueno, nosotros seguimos las tradiciones, entonces las comidas típicas no pueden ser de otra forma que a la antigua usanza, ¿no? Sector de lavado, ¿no? La bomba. En toda casa, acá tenemos la suerte, los alemanes del Volga lo primero que buscaban era un buen lugar cerca de un arroyo, buenas aguas, así como buenas tierras para el cultivo. Y bueno, tenemos buena agua en cada uno de los terrenos y todos tenían su bomba, ¿no? Ahí era el sector de lavado. Y era la bomba que usábamos con el balde, usaban nuestros antepasados a llevar en la casa el consumo para la cocina y demás, ¿no? Lo que tiene de particular esta bomba que veíamos, como les explicaba hace un rato, es parecida a la bomba Sapo Nacional, pero esta es venida de Estados Unidos. Los alemanes del Volga de Estados Unidos enviaban mucho material hacia el sur, y bueno, en este caso esta bomba es traída allá de Estados Unidos, ¿no? Ahora entramos en la parte principal, este recuerdo, esta casa que la han dejado para museo. Contanos un poquito una semblanza de este lugar que has logrado rescatar, y te felicitamos por eso también. Bueno, muchas gracias. Sí, es el nombre propio, ¿no? La Casa del Fundador. El primer fundador o el delegado de la aldea Kamenka en Rusia fue el dueño original de esta casa, ¿no? Tienen 93 años de historia, tejido a crochet. Las abuelas hacían todos esos trabajos, no es poca cosa, ¿no? El trabajito ese que se mandaban las abuelitas.
Después de la compra en el 2012 empecé a restaurar lo que estaba alterado por el paso del tiempo y llevarlo a la época, ¿no? Y es un lugar de visita permanente por contingentes de turistas, de chicos estudiantes, que es los que siguen investigando sobre los alemanes del Volga, universitarios y demás. Y bueno, es un rincón más de todo este predio y el proyecto de la Casa del Fundador, ¿no? A través de lo manifestado por el descendiente de los alemanes del Volga, me he enriquecido culturalmente. Camino las calles de la colonia, traen a mis oídos una música que es un himno cantado con mucho sentimiento, pero ya hace varios minutos que mi mente está dirigiéndose hacia la colonia 2. Quiero conocer y contarles la atrapante historia de las iglesias. Ese será nuestro próximo programa.